En el libro apócrifo de Juan nos revela el origen de mal, la caída consecuente, el descenso de un Adán llevado a la sombra de muerte y la oportunidad de escape de la esclavitud hacia la luz de vida y verdad. El tema principal de Juan en capítulo 16, versículo 28, es revelar a la humanidad de dónde salió Cristo y hacia dónde va con sus propósitos de salvación a la humanidad manipulada con sus mentes y esclavizada por la mentira hacia el pecado. ¿Cómo es el Padre verdadero que reveló Cristo a Juan? En el capítulo 2 dice lo siguiente: cuando le pregunté si podría comprender esto, él me dijo: el uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos, el uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Es el Espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. El Padre que nos presenta a Cristo a través de Juan es pura verdad, es pura vida y es pura luz e inmaculado. Además, solo en Él vino al mundo la perfecta luz, gracia y verdad, en Juan 1:17 y Mateo 5:48. Capítulo 1:13. Estas formas diferentes se hicieron visibles una después de otra, y aparecieron tres formas. Él me dijo: Juan, Juan, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿No estás familiarizado con esta figura? Entonces, no seas pusilánime. Yo estoy contigo siempre. Yo soy el Padre. Yo soy la Madre. Yo soy el vástago. Yo soy el incorruptible y el inmaculado. Ahora vamos a tratar de entender de dónde y cómo empezó las entidades de las estrellas que perdieron el brillo de luz, los cuales están expulsados del reino de la luz del Padre Eterno. Estas entidades han venido influyendo y manipulando en las civilizaciones en toda la historia de la humanidad. En la parte 2 de esta serie hemos visto cómo el Dios ignorante de la plenitud divina del cuarto reino del Pirjearam creó un humano con materia y con ADN de la involución humana, manipulada desde el entendimiento para que no descubra la luz de Cristo y así llevado bajo la sombra de muerte física. Vamos a explorar de dónde origina la entidad extraterreno con su nombre de Yahweh o Jehová. Según las investigaciones de los eruditos actuales acerca del Dios de las religiones judeocristianas, al cual rinden cultos a nivel mundial, basado en el Pentateuco de Moisés. Moisés describe al Dios como Él, y en algunos casos Elohim. Es la denominación con las características para referirse al Dios de los hebreos, que utiliza la tradición elohista en Génesis. Los primeros pueblos semitas del Medio Oriente practicaban el politeísmo, pero luego estos pueblos tenían la reinterpretación de los dioses de la monolatría yavista del siglo VII al VI a.C. En el reino de Judá y durante el cautiverio babilónico, pero tiempos después fueron creciendo ajustes a sus credos en monoteístas hasta el día de hoy. Creen en el Dios del Tetragramatón, Yahweh o Jehová. Los antiguos semitas creían que el mundo estaba rodeado, penetrado y gobernado por Elohim, incontables seres activos análogos a los espíritus de los nativos. Referente a la hipótesis de la palabra Elohim como el plural dioses, según los partidarios de la hipótesis del plural majestático, sería difícil sustentar en un texto como el del Pentateuco
que Yahweh representa una apología contra el politeísmo, cuando a la verdad no es así. Recordemos antes que Moisés haya escrito el Pentateuco, ya había sucedido un evento en el paraíso, que luego Moisés también relata en Génesis. En su libro secreto de Juan, dice que después de su creación, Adán luego creó a Eva. Según el texto, versículo 13:2, Adán y Eva sabían y tenían la orden sagrada, es decir, el original reino en el bárbelo. Entendemos que los seres humanos no existían en orden jerárquico, sino en orden cronológico. Es por eso que rechazó a Yaldabaoth, ya que ellos y sus poderes buscaban someter a la creación a la desigualdad y subyugar a rivalidades. Así que Yaldabaoth expulsó del paraíso por esta razón, por lo que se dio cuenta que Adán y Eva no querían someter y desobedecieron comiendo la fruta del árbol del bien y del mal. Esto quiere decir Cristo. Una vez expulsado, fuera del paraíso, las violó y engendró un primer hijo llamado Elohim y un segundo llamado Yahweh. Para los antiguos semitas, el Yahweh Sabaoth o Elohim de Génesis es el creador de los ejércitos. Pero tiempos después, la edición de los relatos yavistas del Pentateuco desde la creación en Génesis y en Éxodo aparece la expresión Yahvé Elohim. Parece originar por edición de Elohim a Yahvé, que pertenece al estrato literario más primitivo, que su significado principal es el que hace existir, tanto como antes del Pentateuco y después de la misma connotación, el creador, y es el padre de los Elohim. Según las tablillas enoquianos, Anu y Elohim para los semitas antiguos tuvieron hijos con su consorte, la cual para los sumerios se llamaba Ki, y para los semitas primitivos se llamaba Asera o Ishtar. Génesis 6:2, esos dos hijos se llamaron Enki y Enlil, y ahí que era reverenciado como padre de dioses, Dios del cielo, soberano y único rey, padre de la fertilidad y la agricultura para las civilizaciones sumerio-acadio. Posteriormente, Enki y Enlil vienen a ser los ángeles caídos, según las investigaciones de los eruditos monoteístas actuales reveladas en las escrituras enoquianas apócrifas. A lo largo de los tiempos, en los primeros se adoptó diferentes nombres en los panteones de las civilizaciones, como por ejemplo Anu para sumerios acadios, y viene a ser el mismo Elohim de los primeros semitas, que Tu Yahweh significa el Dios que crea los ejércitos. En definición, Yahweh viene a ser una entidad que participó entre los primeros reinos, más exactamente en el cuarto del Pirjei de los que ignoraban la plenitud divina. Si observamos como en un panorama a lo largo de los tiempos desde el mundo actual y organizamos los nombres secuencialmente, el mismo Dios Anu para los sumerios acadios es el mismo Elohim de los primeros semitas. Yahweh para los semitas posteriores a partir de Moisés y su Pentateuco. Marduk para los babilonios. Cronos o Júpiter para los griegos. Saturno, el devorador de hijos para los romanos. Alá para los islámicos. Brahma para los hindúes. El dragón o Yaldabaoth, dios del mundo subterráneo, para los países asiáticos. Y Jehová para las religiones judeocristiana latinos. Despertar y entender el poder de la muerte es muy diferente al poder de la vida. Nos ayuda a diferenciar entre el poder de la luz y el de las tinieblas. El primer gobernante, Yaldabaoth, con su poder estableció órdenes jerárquicas según su creación en el reino de la oscuridad. Esto refleja cambios de una humanidad cronológica a un sistema jerárquico. Según el versículo de Juan 13, 3 al 5, el objetivo de Yaldabaoth siempre quiso ser el primero y declarar que no hay otro como él, pero no de buena manera, sino en el sentido dictador, iracundo y vengador. Para él, el resto de la creación debería permanecer en orden jerárquico, no solo en su reino de las tinieblas, sino también en la materia de la existencia, en el sistema de gobiernos,
en sistemas políticos, en sistemas religiosos y sistemas monetarios de las razas humanas. Para el primer gobernante era hacer una ruptura el plan del Padre Eterno de luces. Su objetivo era lograr divisiones, y eso lo hizo con Adán y Eva con el fin de enseñar a esclavizar del uno al otro, e incitar al orgullo y ser superior al otro, como lo quiso establecer a Eva como servidumbre o esclava de Adán. Otras divisiones que hizo en el comienzo fue unir a su madre y dejar a su padre. Quiso que las familias se dividan del seno original, como él se ha ido del seno original del Píger Adama. Caín mató a Abel, intentó demostrar que siempre hay uno mayor y uno menor, uno más que el otro en los reinos. En algún momento del Nuevo Testamento, Cristo dice a través de Pablo en Gálatas 3:28 que debemos volver al origen de la creación, a la igualdad, donde no hace distinciones de mujer ni de hombre, donde no hace acepción de personas, donde no hay división sino la unidad en Cristo. Actualmente se escucha una de las frases del mundo de las revueltas. Es famosa la frase de un militar romano, Gayo Julio César, que dicen: dividir y vencerás. En sus manifestaciones y representaciones en las primeras civilizaciones era el Dios del Altísimo, con su imagen del toro entre los pueblos semitas. Le encantaba a Yahweh que en los rituales se presenten ofrendas de conciencia con sangre de animales y de los primogénitos, es decir, un holocausto muy particular. Juan dice acerca de nuestro Padre que existe por sí mismo lo siguiente: no es corpóreo ni incorpóreo, no es grande ni pequeño. También dijo a la samaritana que el Padre que existe por sí mismo no debe adorar en Jerusalén, sino en cualquier lugar del mundo. Esto indica que el Dios que se adora a un sitio especial es limitable, mientras que el verdadero lo llena todo el universo y hasta más. Por eso dice el versículo 16, el que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz, porque el perfecto es majestuoso, es pura e inconmensurable. Grande es el mundo que da mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. No es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e incomprensible. Es decir, el Padre de Cristo no tiene ninguna maldad. En él no hay odio ni ira, ni rencores, ni malicias, ni homicidios, ni mentiras, ni engaños, ni pleitesías, ni celos. Es totalmente luz, gracia, misericordia, bondad, bienaventuranza y, como dijo Cristo, amaos los unos a los otros. En definición, es lo que él mismo en 1 Juan 4, 7 al 9 confirma diciendo: Dios es amor. Además, no es un necesitado de algo, ni sacrificios de animales ni de humanos, para tenerlo contento, ya que él existe por sí mismo, mientras que el Dios falso pedía sangre de animales y de humanos para sus deleites y perdón de pecados, y quien le ofrecían holocaustos como el holocausto en la celebración del templo a Salomón. El Padre eterno que existe por sí mismo es muy opuesto al mentiroso Dios del Antiguo Testamento, ya que ese sí es un Dios despiadado. Les instruía a sus súbditos a matar a los humanos, hasta los bebés inocentes, sin ninguna compasión. Compárese en 1 Samuel 15, 2 al 3. En mi entendimiento, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, como la de los demás discípulos de Jesús, los sacrificios de sangre de animales para aliviar sus pecados en Levítico 5, 5 al 10 es repugnable, condenable y reprochable. Y ese mismo Dios, actualmente en las características de sus cultos no cambia, sigue siendo igual, pidiendo sacrificios de sangre como en los holocaustos de Alá, en las guerras de Inquisición católica y su oscuro pederastia, las masacres de personas en Latinoamérica, los sacrificios de los satanistas en sus cultos, los holocaustos de los nazis,
los sacrificios de los chitauris en África, los masacres por Rusia y Ucrania, los maltratos de animales, miles de formas más de desangrar a su honor para que Jehová siga deleitando con todas sus legiones seres de la otra dimensiones. Las acciones bélicas sangrientas como la de los humanos o animales es el mismo holocausto que presenta para el disfrute de aquel sangriento Dios, que lo encanta ver derramamientos de sangres. En cada evento sangriento se hacen presentes sus entidades para oler el olor de la sangre. A veces hasta se hacen visibles en llamas ardientes, como se vieron en el holocausto de la caída del Wall Street en Manhattan, en Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001. A las civilizaciones más antiguas revelaron con apariencias en forma de humanos, pero al mismo con apariencia de reptiles, cuadrúpedos, que incluso en Romanos 1:27 dice, y cambiaron la gloria del Padre incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Menciona referente a estos dioses de las civilizaciones antiguas y recuerda que Yaldabaoth, su apariencia es de un reptil o dragón y se vino haciéndose pasar por el Padre verdadero, subyugando a la adoración de su falsedad. Como habíamos visto en los videos anteriores, Sofía intentó recuperar su dignidad perdida. Intentó crear un vástago que elevara su descendencia y su reino. Pero por haber violado la ley del Creador, hacerlo sin permiso de su Rey, Cristo, salió un vástago, un ser horrible, que simplemente es un espanto para los demás reinos, que se llamó Yaldabaoth. A este ser que salió de Sofía, que la Biblia en Apocalipsis lo llama la serpiente antigua, y sus 7 autoridades, Apocalipsis 12:9, y fue arrojado al gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos dioses están reveladas en las tablillas sumerias y también podemos ver en las Chitauri revelado por Brian H. Mark Millar en su película Marvel Comics, o también en los tortugas ninjas mutantes revelados por Kevin Eastman. Brahma, su consorte, el dios de la India. Las gárgolas fueron introducidas en la arquitectura cristiana en Europa, catedrales de estilo gótico y también empleadas en la arquitectura islámica y la budista más antes que los templos cristianos. Como ya sabemos, los Elohim son sanguinarios. Si vamos a la Torá de los judíos encontramos muchos pasajes que nos muestra a Jehová pidiendo sacrificios de sangre, manifestando como Jehová indolente, masacrando familias enteras hasta con bebés. Examinen Levíticos 1, Levíticos 20, holocaustos de animales sin defectos, rociados por las puertas, inciensos para Jehová, y Primera de Reyes 8:63 al 64, una matanza de animales exorbitantes. Y seguimos encontrando más textos en la Torá, por ejemplo, de matanzas. En Números 21:6, aquí en simbolismo, envió sus demonios para matar a los hijos de Israel. Al leer y ser educados desde pequeños en este tipo de doctrina de ofrecer sacrificios, quizás nos hemos creído, pero por allá en el fondo de la conciencia está la luz divina del Cristo que nos hace pensar algo está mal en la Biblia. El falso Dios estaba consumiendo a los humanos por su ira, matando lentamente por las cargas o leyes dictadas en misericordia, leyes que nada tienen que ver con la luz, bondad y gracia de Cristo. ¿Con qué fin este Dios pedía tantos sacrificios y exterminios de la humanidad? Si examinas no desde adentro de la Torá, sino desde afuera, entenderás que a Jehová no le importaba el bienestar de las razas humanas, sino su alimentación, su orgullo y a su prepotencia de creerse grande y único Dios y someterse a la esclavitud a los humanos y finalmente dejarles investiduras de la luz a los humanos. Finalmente este Dios es un engaño para la humanidad, con sus leyes que simplemente aprueba el pecado para acusar ante el Padre por mostrar las fallas en la ley impuesta por él. Este Dios en ocasiones se presentaba físicamente y habló cara a cara con Moisés, Deuteronomios 34:10. En otros textos dice repetidamente: yo Jehová habito entre el pueblo de Israel. Posteriormente denunciado y rechazado por Cristo. Igualmente por el libro apócrifo de Juan en 2:2 o también en San Juan 1:18, donde dice: al Padre nadie le vio jamás.